Al tiempo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a comentarles y darle gracias a Dios por el domingo pasado que no estuvimos aquí, que estuvimos glorificando al Señor a través de todos aquellos que reconocieron a Jesús como su Salvador y delante de la iglesia reconocieron que solamente en Él pueden esperar en ese precioso tiempo que estuvimos fuera de nuestro templo. Ahora bien, vamos a darle unos pequeños anuncios aquí y recordarle, bueno, primero que nuestra comunión es con nuestro Señor y que cada día Él nos espera a las 6 de la mañana, los que pueden conectarse a través de Abrazando las Escrituras, y tenemos nuestro tiempo a las 7, que es a través de la aplicación Zoom. Pueden conectarse a través de esas dos fuentes para seguir lo que es la enseñanza diaria que tenemos dentro de la iglesia. También tenemos a las 12 también, y los que es a las 6 de la tarde tenemos a través de YouTube los tiempos de alabanza y alabanza a nuestro Señor a través de nuestro pastor. Queremos también recordarle puntualmente dos cosas muy importantes, que es nuestro seminario de la locura de la cruz. Así que vayamos colocando en agenda lo que es el día jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana. No nos perdamos y estemos en esa misma sintonía, siguiendo glorificando a nuestro Dios. Ya más adelante le estaremos colocando los horarios específicos de en qué hora más o menos se van a llevar a cabo a partir del día jueves. Y teniendo pendiente que estaremos ya preparando todo lo que es para nuestro congreso. El Congreso Nacional, para todos aquellos que todavía no lo saben o por cualquier cosa, sería del día 1 al 3 de agosto en la ciudad de Santiago, en el Instituto Evangélico de esta ciudad. Estaremos congregándonos ahí para darle gloria a nuestro Dios. Así que pongan eso en su agenda para que estemos juntos ese día, para que toda la iglesia pueda reunirse y glorificar a nuestro Dios en el mes de agosto. Entonces, nada, vamos a darle gracias al Señor por el predicador de esta mañana, para que el Señor glorifique su nombre a través de la vida de nuestro hermano Wilmer Comprese. Que la gloria de Dios sea manifestada en su vida y que la palabra de verdad esté en su boca. Te bendecimos, oh Dios. Damos paso a la predicación de esta mañana. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Damos gloria a Dios en esta mañana, la oportunidad que nos da de glorificar su nombre y de reunirnos y adorar como una familia. Cuán bueno es Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que ores por tu corazón, pidamos discernimiento al Espíritu Santo para disponer nuestras vidas en esta mañana y recibir su palabra. Padre, damos gracias, Señor, en este tiempo. Te bendecimos y te adoramos a ti, oh Rey, y te pedimos que seas tú en esta mañana, oh Dios de los cielos, trayéndonos el discernimiento, el poder, la gracia y el amor sobrenatural con el que tú habitas en cada uno de nosotros, para que en este tiempo tu palabra sea, Señor, grata, agradable y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor, en esta mañana a nuestras vidas. Presento a la iglesia, oro por mi vida, Señor, para que tú te sirvas de mí y que tú nos permitas, Espíritu Santo de Dios, recibir de ti todo aquello que necesitamos, que tú respondas a nuestras necesidades de manera particular y de manera en conjunta como iglesia, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén. Amén. Y amén. Había una escuela que todos los años realizaba con los estudiantes simulacros. Muy conocido que por normas de seguridad, en muchos establecimientos, incluyendo las escuelas o instituciones, se lleven a cabo los simulacros. Son aquellas acciones que de manera premeditada se practican ante una necesidad o ante una emergencia que pueda ocurrir. En este caso les enseñaban a los niños cómo reaccionar en caso de un terremoto. Las palabras típicas: tiembla la tierra, no corras, vamos a salir en fila, no empujes, no grites, ubica la salida más cercana, protégete debajo del pupitre o de una mesa en caso de que no puedas salir. Y esas instrucciones eran dadas todos los años.
Año tras año los niños iban recibiendo las mismas instrucciones. Incluso el director felicitaba a los maestros por la forma en la que los niños cumplían a cabalidad, o los estudiantes cumplían todo el programa del simulacro. Hasta que un día un verdadero temblor sacudió la ciudad. Era fuerte, de igual manera, al ser un temblor, era inesperado. Y lo que sucedió fue sorprendente. ¿Qué ustedes creen que habrá sucedido? Los mismos niños que sabían todo el protocolo, que año tras año recibían las felicitaciones, salieron corriendo, salieron gritando, se empujaron unos con otros, volaron butacas, lloraron, otros se paralizaron. Fue un totalmente caos. Nadie recordó aquello que habían aprendido. Cuando pasó todo, un maestro se sentó con ellos y les preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué olvidaron lo que ya sabían? Y un niño con los ojos llenos de lágrimas les respondió: es que esta vez no era un simulacro, esta vez fue real. Así como esos niños olvidaron el simulacro en medio del temblor, así muchas veces tú y yo, como cristianos, olvidamos las enseñanzas que nuestro Señor nos ha dado para vivir en los tiempos de tormenta, en los tiempos de dificultad y en los tiempos adversos de nuestra vida. Ahí no todos se ríen, ¿verdad? Es difícil o es un poco complejo llevar a cabalidad todo lo que nosotros sabemos, nos cuesta. Y quizás a través de una historia, a través de algo del día a día, uno puede ver cuántas enseñanzas nosotros encontramos en la palabra. Lo que vamos a ver en esta mañana, el Señor Jesucristo había estado con sus discípulos enseñando, llevándoles a conocer los secretos del reino, dándoles, vamos a decir, enseñanza a toda la multitud. Y eso entonces procuraba que aquello que habían aprendido, ellos debían de llevarlo a la práctica. Ya no estábamos hablando de teoría, no era solamente teoría, sino la práctica que era necesaria para eso. Antes de iniciar con el pasaje, yo quiero poner un poco en contexto para que podamos entender lo que el Señor quiere dar a conocer a través del pasaje, y para nosotros comprender y afianzar cada día más esa verdad de Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, como aquel que ha sido enviado para que cada uno de nosotros reciba de Él su cuidado, su amor y su dirección. Al inicio del capítulo, lo pueden ir ubicando en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, vamos a estar viendo los versículos del 35 al 41. Sucede que en todo el capítulo de Marcos, en el capítulo 4, el Señor empieza a hablar acerca de aquellos principios fundamentales debemos de conocer y manejar acerca del reino de Dios, y son de las parábolas que el Señor compartía. Está la parábola del sembrador, Él explicaba los propósitos de las parábolas, la parábola de la semilla de mostaza con relación a la fe, y todo eso el Señor había estado dando una serie de enseñanzas en todo ese capítulo al inicio y hasta este versículo. A partir del versículo 35, el Señor empieza a manifestar una serie de milagros, empieza a llevar entonces algunos puntos prácticos en el cual el Señor demostraba el poder y su deidad como Hijo de Dios. Lo que vamos a ver en esta mañana, los versículos de 35 al 41, donde Jesús calma la tempestad, y lo vamos a ver cómo el Señor revela o se revela como el Señor de la creación. En el capítulo 5 siguen otros milagros, como es el encuentro con el endemoniado gadareno. También está la mujer con el flujo de sangre. Ahí vemos cómo el Señor muestra su poder sobre las huestes de maldad, cómo el Señor muestra su poder sobre las enfermedades, como es el caso de la mujer con el flujo de sangre. Y por último, aparece también un milagro muy puntual, que es la resurrección de la hija de Jairo. Y ahí vemos cómo el Señor manifiesta su poder y se da a demostrar de que Él tiene el poder sobre la muerte. Ese es el contexto en el cual vamos a estar viendo la enseñanza de esta mañana. El Señor había dado muchas enseñanzas, había llevado conocimiento a través de la palabra,
Sin embargo, a través de los milagros el Señor pone de manifiesto aquellas cosas que eran el resultado de todo lo que ya Él les había dicho. Literalmente era como cosas teóricas y luego vendrían las partes prácticas. Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros espiritualmente lucimos bien cuando estamos en la orilla, cuando todo está bien, cuando no hay enfermedad, cuando no hay falta de provisión, cuando no hay malas noticias, cuando todo va bien. Así es fácil manifestar nuestra fe, así es fácil darle gloria a Dios, así es fácil adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro júbilo, pero la fe no se demuestra en la orilla, familia. La fe se demuestra cuando la barca empieza a moverse y el cielo se empieza a oscurecer. Muchas veces clamamos y anhelamos tener fe, queremos tener fe, pero el anhelar la fe y el querer la fe implica que en algún momento vendrán los momentos en el que hay que sacar la fe. Es como si usted dijera, yo tengo un salvavidas y quiero un salvavidas y procuro tenerlo, pero para yo usarlo tengo que meterme en un lugar donde el salvavidas haga su función. Y eso sucede con nosotros con la fe. Anhelamos fe, decimos tener fe, queremos cada día ser llenos de fe, pero al momento de usarla tenemos que saber si realmente tenemos la fe que hemos dicho tener. Entonces, es ahí donde nosotros descubrimos si realmente hemos creído o si solo hemos repetido lo que otros dicen. Si solamente decimos que tenemos fe, hasta que nos llegue el momento de vivir un simulacro en tiempo real, que no sería un simulacro, sino una situación real en nuestra vida. Los discípulos que acompañaban a Jesús, en esto que vamos a leer, no eran nuevos. Dice el texto que Él estaba rodeado de muchas personas, los discípulos los acompañaban, y Él, entregándole pues esas enseñanzas acerca del reino, fue puesto en la barca en conjuntos con ellos. Y en ese momento, todo lo que el Señor les había enseñado era el momento de ponerlo en práctica. Por eso quiero invitarte a que vayas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, y veamos entonces lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice el verso 35, si me acompañas: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Esta historia es muy conocida. Esta historia es muy conocida por todos, vamos a decir, en el contexto cristiano, pero es importante ver cómo el Señor en cada momento, en cada tiempo, nos lleva a recordar las enseñanzas. El título del sermón que le he puesto en esta mañana es Dormido en la tormenta, pero despierto en tu necesidad. Y aquí vamos a ver el primer punto de esta mañana, y es que Jesús nos invita a cruzar al otro lado. Dice el versículo, si leemos con cuidado, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. En el contexto que le he estado mencionando, el Señor venía de dar las enseñanzas a toda una multitud, a los discípulos también, y era normal, y el que ha estado estudiando con nosotros los viernes, estuvimos hablando de que el Señor fue el que creó el descanso. Y vemos aquí que Cristo es muy probable que llegara a dormir como estaba por el cansancio. Estaba mostrando la parte humana que Él tenía, en donde, imagínese usted, miles y miles de personas detrás de usted, caminando y usted explicando, enseñando, algunos buscando sanidad, otros buscando que lo alimentaran,
el Señor explicaba algo aquí y luego tenía que explicárselo con más detalle a los discípulos, porque habían cosas que no entendían, y todo eso pues iba cargando, no tanto a ellos, a los discípulos, sino también al Señor. En su parte humana el Señor se cansaba. Entonces muchas veces leemos en la palabra que dice que el Señor se iba a una barca y la usaba como una especie de vamos a decir, de tarima, y desde ahí entonces proclamaba las enseñanzas. Es ahí donde dice acá que llegó la noche. Al llegar la noche y ver el escenario en el que tenemos, el Señor cansado, con un grupo de discípulos y montado en una barca, llega la noche y Él le dice, pasemos al otro lado. Es importante ver cómo el Señor es quien hace la invitación, así como te puede haber invitado a ti, a mí, a muchas otras cosas. Él le invita y le dice, pasemos al otro lado. Pero en temas de navegación o de pesca o en ese ambiente, quizás tú y yo pudiéramos leer de manera rápida cuando llegó la noche y seguimos. Pero ¿qué implicaba que llegara la noche para esta gente? Navegar en la noche obviamente incrementaba la vulnerabilidad de manera significativa ante lo que ellos iban a hacer. Iban a atravesar el mar en medio de la noche y esto era una experiencia, vamos a decir, un poco peligrosa. Las situaciones a las que ellos se exponían eran cruciales y es probable entender entonces por qué el temor y por qué la demostración que el Señor hace. Mientras más grande era el temor que yo tenía, más grande era el milagro y la grandeza que Dios manifestaba ante la respuesta que ellos tenían. Pero viendo en ese contexto, cuando llegó la noche implica que la visibilidad era reducida o era nula. No es como ahora que quizás usted podía tener una luz, un faro que proyectara algo, o usted tener algún instrumento que le diera luz en medio de la mar. Ellos estaban viendo simplemente lo que podían alcanzar en el momento, si no había neblina, si no había algo que dificultara eso. Entonces le aumentaba imposibilitaba la oportunidad de anticipar algún peligro, si había una roca, si había un remolino, si había otra barca cerca. El llegar en la noche en esa embarcación también aumentaba la sensación de desorientación. Te creaba una desesperación, si ya me alejé demasiado, cuánto me falta, no veo nada, todo eso. Y yo le invito a que usted, mientras vamos estudiando, imagínese que usted va en esa barca. Imagínese que usted va, a veces nos montamos cuando vamos a la playa como mucho, en la banana, y damos una vuelta ahí mismo, y nos estamos muriendo de miedo. Imagínese en pleno mar, todas estas circunstancias eran las que estaban viviendo los discípulos, y el maestro, dice el texto, que dormía. También se intensificaba el miedo. La oscuridad tiene esa peculiaridad de magnificar los temores, por pasar por lugares, por estar en algunos lugares, y un factor importante, y es la imaginación. La imaginación puede fácilmente pintarnos escenarios más complejos de lo que realmente son, fruto del miedo y de todo lo que vamos viviendo. Era momento de empezar a depender de sus sentidos, depender de lo que voy escuchando, si la barca se mueve mucho, esos escenarios estaban puestos ahí. De manera que, para ir resumiendo esta parte, pudiéramos decir que navegar de noche en un mar como este exponía sus vidas, exponía a los discípulos a una gran vulnerabilidad. Y hay que recordar que esta gente no eran, vamos a decir, principiantes, sino que eran pescadores. Entendemos que no al primer viento y a la primera ola se van a amedrentar. No ante el primer escenario van a tener temor por lo que estaban viviendo. Aparentemente la situación que estaban viviendo era compleja para que ellos, con la experiencia que tenían de pescar y de estar en el mar, sintieran el temor. Entonces, podemos ver que la noche no era solamente un telón de fondo, sino un factor que aumentaba exponencialmente la sensación de desesperanza y la necesidad de la intervención sobrenatural de Cristo. Y sigue diciendo el versículo que una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. El Señor fue tomado, no hubo tiempo de ir, vamos a buscar una manta, vamos a prepararnos, tenemos la comida que necesitamos. Nada de eso se planificó, sino que tal como estaba el Señor fue tomado. El Señor cansado, quizás deseando descansar en ese momento,
hizo que los discípulos cruzaran, porque algo sí tenemos claro, quien dio la instrucción de pasar al otro lado fue el mismo Señor. Le dijo, pasemos al otro lado. Y esta palabra debía ser una garantía, debería ser una promesa de que el Señor había dicho que llegarían hacia el otro lado. Él no dijo, veamos si podemos pasar, veamos qué nos encontramos en el camino. Él tenía la certeza de lo que estaba diciendo. Humanamente uno piensa quizás, bueno, tal vez los que les acompañaban pudieron ver, bueno, no está nublado, está todo despejado, vamos a emprender el viaje, quizá a mitad del camino se entró la tormenta. Probablemente si alguno de ellos hubiese visto eso, diría, bueno, yo no voy a ir porque está muy nublado, está pasando algo, pero el Señor había dado una instrucción, el Señor mismo había deseado que pasaran hacia ese lado. Y todo esto tiene una finalidad y un trasfondo, y es que los discípulos estaban camino hacia ese escenario de esa gran tormenta, inmersos en la voluntad de Dios. Estaban cumpliendo y dando seguimiento a lo que Dios le había dicho, a lo que Jesús, le había dicho que hicieran. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino con el mismo Señor y se disponían entonces a pasar todo el mar, siguiendo las indicaciones. Y en ese contexto fue que ellos llegaron entonces a esa gran tempestad. Y aquí podemos ver una enseñanza muy relevante para nuestras vidas, y es que la vida cristiana implica movimiento e implica obediencia. Es imposible que nosotros avancemos si nos quedamos en la orilla, es imposible que crezcamos si nosotros no nos desafiamos a cruzar hacia el otro lado. Cuando el Señor lo menciona, está hablando de una dirección, de un propósito que ya Él tiene establecido. Y a veces podemos llegar a la tormenta bajo este escenario que los discípulos encontraron, en el cual el mismo Señor los lleva con la esperanza de pasar al otro lado y encontrarse con la tormenta, o pudiera parecer como Jonás, que terminó en una tormenta debido a su desobediencia. Pero los discípulos en esta ocasión se metieron en la tormenta por la obediencia que tenían al Señor. Y eso nos lleva a pensar y a reconocer que el hecho de estar fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar de atravesar tormentas y tempestades de nuestra vida. Hay veces que aún haciendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar en el camino obstáculos, situaciones adversas, pero lo importante no es lo que pueda llegar, sino con quién nosotros vamos hacia ese lugar. Entonces, el Señor no nos promete que todo va a ser color de rosa, que las bonanzas van a llegar en todo lo que podamos hacer o emprender en nuestro caminar con Él. Pero hay algo que el Señor sí nos promete y nos garantiza, y es que Él estará con nosotros durante todo el camino, y también nos garantiza que vamos a llegar hacia ese otro lado. Lo que el Señor ha dicho, la palabra que Dios te pueda haber dado, créela, afiánzate en ella y anhela en cada momento vivir conforme a lo que Dios tiene, aún tú veas las circunstancias que son adversas. Probablemente esta gente no se devolvió porque era bien complejo, pero dice el texto que también había otras barcas. El maestro iba solo en una. Imagínense si esta gente empezó a sentir ese temor con el maestro ahí, ¿qué no habrán sentido los demás? Donde no había nadie que pudiera hacer algo, porque esta gente, dice el texto, lo despertaron. Pero ¿y los demás a quiénes despiertan? Pero iban con el mismo propósito. Y eso es importante ver, que la idea era procurar algo de descanso lejos de la multitud, porque inmediatamente el Señor llegaba a un lugar, era la multitud llenando el espacio, buscando sanidad, buscando milagro, buscando escuchar las enseñanzas del maestro. Y aquí vemos una aplicación importante. Aunque nosotros no sabemos lo que vendrá en el camino, es importante ver que Cristo va con nosotros, y si Él va con nosotros, vamos seguros. Yo no sé cuál es el escenario en el cual tú puedas estar viviendo, no sé la barca que tú estás dirigiendo, o en el tiempo en el cual tú estás, pero es importante ver si estás escuchando el llamado del Señor a pasar hacia ese otro lado. ¿Cuál es el desafío para el cual tú te debes preparar? ¿Cuál es el desafío para el cual el Señor anhela que tú en tu barca lo agregues a Él como un tripulante?
¿Está Dios contigo en la tormenta que tú estás atravesando? Y me atrevo a decir la tormenta porque humanamente todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, todos manejamos dificultades de diferentes maneras, diferentes orígenes, pero todos en algún momento manejamos escenarios en los cuales necesitamos que el Señor esté en nuestra barca. La pregunta sería si hemos aceptado la invitación del Señor de pasar hacia ese otro lado. Para ver la victoria, dice una frase, sin dolor no hay ganador. Queremos tener la victoria, pero tenemos que vivir el proceso. Tenemos que vivir, y es el Señor en esta ocasión que está invitando a sus discípulos a pasar hacia ese otro lado. Y es ahí donde, viendo ese contexto de que estaban en la noche, imagínense, le dije, móntese en el barco, imagínense usted en alta mar de noche, con mucha neblina, muchas situaciones, invitado por el Señor. Se levanta entonces lo que vamos a leer en este segundo punto, los versículos del 37 al 38, donde la tormenta no detiene a Jesús. Dice el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí vemos el primer punto, todo iba bien, las barcas una con otra, pero dice que se levanta una gran tempestad. La palabra pone énfasis, no dice una tempestad, una brisita, no, dice una gran tempestad, o sea que era algo fuerte, que era algo complejo. Y es normal que en los mares, probablemente el mar de Galilea no era la excepción, se levanten tormentas violentas y repentinas. Y nos damos cuenta de la severidad de esta tormenta por lo que ellos dicen. No te das cuenta, no tienes cuidado que perecemos, o sea, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Básicamente vemos la desesperación o el escenario en el cual ellos entendían la realidad de lo que estaba pasando. Entonces, mientras todo eso ocurre, dice el texto que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, durmiendo sobre una almohada. Yo sé que a ti y a mí nos ha pasado en algún momento que fatigados por el cansancio, por la faena de un día y los quehaceres, llegamos a un momento que caemos rendidos, donde nada nos despierta, donde quizás escuchamos ruidos y cosas, pero no nos despertamos. Esa humanidad de Cristo estaba reflejándose en ese momento. El cansancio del Maestro lo había llevado a dormir, lo había llevado a estar en ese lugar, y dice que él estaba recostado sobre una almohada. Estas embarcaciones, hagamos la imaginación de que no son tampoco embarcaciones grandes. Quizás lo que tú y yo conocemos como una yola, no es que era un crucero grande que el Señor estaba en un cuarto 5 estrellas, estaba en el mismo escenario. Sin embargo, el Señor, confiado en su Padre, estaba dormido, estaba descansando. Hay algunas posibles situaciones que si Cristo hubiese sido igual que tú y yo, estuviera quizás pensando o no hubiese dormido, ¿cuáles cosas hubiesen podido preocupar al Maestro? Bueno, podía haberse preocupado por los líderes religiosos. ¿Con cuántos fariseos me voy a ver mañana? ¿Cuántos me van a atacar? ¿Cuántos van a procurar que yo caiga? ¿Cuántos me van a querer meter preso? Otra de las preocupaciones que el Señor pudiera tener es ¿qué tanta gente me va a ver mañana? ¿Vendrán más que hoy? ¿Cuáles escenarios más se van a levantar? Los discípulos que Él escogió, tantas enseñanzas, mostrarle tantas cosas, hombres incrédulos, lo que me ha tocado. Muchas cosas hubiesen podido pasar por la mente del Señor, pero el Señor, descansando en su Padre, dice que dormía en la popa, descansando sobre una almohada. Y en ese escenario entonces vienen y le despiertan, vienen y levantan al Señor, y más que un clamor, pudiéramos entenderlo hasta como un reclamo por la forma en la que ellos le hablan. El Señor, el agua que había entrado, los murmullos de ellos, los movimientos, el viento, nada de eso levantaba al Señor. Sin embargo, el clamor o el reclamo de sus discípulos sí despertó al Maestro. Y aquí podemos verificar y entender que
Ciertamente, el Señor, descansando en lo que el Padre ha permitido, que es tener plena confianza en Él, que era lo que los discípulos debieron haber hecho, humanamente quizás ellos habían agotado todos sus recursos. Ellos van donde Él y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra versión, de la Nueva Versión Internacional, dice: ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? O sea, ¿tú no vas a dejar morir? Básicamente con esto, una especie de clamor y reclamo al mismo tiempo, le estaban diciendo al Señor: oye, es mejor que te despiertes porque nos vamos a morir. O sea, incluyendo al Señor dentro de todo eso. Yo me imagino que posiblemente ya ellos habían hecho todo lo que humanamente hubiesen podido hacer. Empezaron quizás a sacar el agua, empezaron a ver de dónde venía el viento, empezaron a llamarse unos a otros, empezaron a tener el temor. Sin embargo, no es hasta que llegan a lo último, donde ya no tienen nada que hacer, que buscan entonces al Maestro. Luego de haber agotado todos sus recursos, deciden entonces despertar al Maestro. Y es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas, que luego de agotar todas las cosas que son humanamente posibles para nosotros, es que recurrimos al Señor. No buscamos al Señor desde el mismo momento en que empezamos a ver las situaciones, sino que buscamos a Dios cuando las cosas se salen de nuestro entorno. Con relación a este pasaje, el predicador Charles Spurgeon comentaba lo siguiente: pudiera haber ambos, un Cristo que duerme y una iglesia que duerme, pero ni Cristo ni su iglesia pueden perecer. Si nuestro Señor está dormido, Él duerme cerca del timón. Él solamente debe extender su mano y manejar de una vez la nave. Él está dormido, pero Él solamente duerme hasta que clamamos más fuerte hacia Él. Cuando nos metemos en tal problema, el cual no podemos salir nosotros mismos, y sentimos nuestra total dependencia en Él, entonces Él revelará su poder. Es lo que está sucediendo en este escenario. Los discípulos y quienes les rodean básicamente le dicen: ¿cómo puedes estar tan tranquilo en medio de esta tempestad? ¿Cómo tú puedes manifestar tanta calma? Despiértate y ayúdanos. Estaban clamando porque había un escenario, una circunstancia más allá de lo que humanamente podían satisfacer o encontrar. Entonces es importante ver que en los tiempos nuestros de refrigerio, en el Espíritu vendrán tormentas, y así irán. Dice por ahí que luego de la tormenta llegará la calma, pero eventualmente en el transcurrir de nuestra vida viviremos por escenarios parecidos a esto. En este caso fue una tormenta, vendrá otra cosa, y de esa misma manera nosotros tenemos que confiar en que en el Señor tenemos la preparación necesaria. Cristo sabía que esta tormenta llegaría. Probablemente se levantaría esto con gran tempestad, y el Señor estaba procurando que estos discípulos suyos pudieran poner en práctica las cosas que el Señor les había dicho, las cosas que el Señor les había enseñado. Entonces, la única forma de nosotros poder llevar eso a cabo es teniendo la certeza, el discernimiento y el dominio propio del Espíritu Santo al momento de enfrentar esa situación. Había sido interesante escuchar al Señor acerca de la fe. Es como que ahora hablemos de la fe y ahorita saliendo de ahí, saliendo de acá, nos encontremos con algo que actuemos totalmente diferente. Entonces es muy fácil hacerlo, pero llegaba ese momento en que era necesario poner en práctica aquello que habían aprendido, aquello que ellos estaban preparándose. Era como una especie de examen sorpresa que el Señor les estaba preparando al llevarlo en esa barca a pasar hacia ese otro lado. Él nunca lo colocaría en una situación en la cual no estuviesen preparados, ni tampoco lo dejaría solo. El apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, verso 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Es importante ver que si tú, hermano o hermana, estás hoy en una situación
en algo que tú entiendes que es complicado, que es difícil, no es el momento de tú empezar a quejarte, no es el momento de empezar a ver otras soluciones, sino de buscar en el Señor la oportunidad de ver cómo en ese escenario tu fe se fortalece, cómo en ese escenario la gloria de Dios se manifiesta para ti, cómo en el medio de esa tempestad, cuando hablo de tempestad, adáptalo a ti, a una situación económica, a una enfermedad, a un niño enfermo, a una necesidad, vamos a decir, de un trabajo. Para ti, adapta a tu contexto lo que es la tempestad conforme a lo que tú puedas estar atravesando en este tiempo. Pero es importante ver que esa tormenta llega a angustiarte, llega a desesperarte, pero si persistes y te mantienes en el Señor, vas a ver cómo tu fe se sostiene, cómo tu fe se mantiene y cómo puedes saborear el crecimiento y la madurez espiritual que decías o pensabas tener en Cristo. Muchas veces decimos, yo tengo 10 años, soy cristiano, yo tengo tantos años que me convertí al Señor, pero probablemente al momento de mostrar nuestro temple y nuestra fe, quizás somos como niños, quizás huimos, quizás no estamos tan preparados como nosotros pensamos. Y es ahí donde nos toca vivir el examen. Entonces, esas tribulaciones o esas pruebas que la vida nos muestran día a día o que llegan a nuestros escenarios de vida, nos muestran la inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar. O sea, probablemente estos hombres, ante el inicio de la tormenta, pensaban o entendían que podían controlar todo eso. Quizás a ti y a mí, en escenarios parecidos, pudiéramos nosotros entender que es una situación más. Y eso a veces nos lleva a no buscar a Dios para clamar por algo que a veces pensamos que es insignificante. Y pudiera ser insignificante. Pero lo que no es insignificante es el ir a su presencia contemplando cualquier necesidad que tú tengas. Me explico, tú te sientes con un frío, te da fiebre, tú dices, bueno, tengo inicio de la fiebre, un resfriado, probablemente tú ni ores y vas y buscas un acetaminofén, te bebes un té y ya con eso está. Es correcto, es lo que médicamente puede ser, pero ¿qué tal de yo decirle, Señor, en tu nombre tomo esto, te pido que me ayudes y me libres de una gripe? No es la gripe como tal, es la acción de ir delante del Señor ante lo que pueda ocurrir en tu vida. Entonces no es insignificante la situación cotidiana que tú y yo vivimos, sino el no estar en la presencia de Dios, creyendo nosotros que la autosuficiencia y nuestro orgullo nos van a permitir alcanzar algo en nuestras fuerzas. Y al contrario, esas tempestades llegan a nuestras vidas muchas veces para acercarnos al trono de la gracia de Dios, para recordarnos, como vimos hace unos domingos atrás, cuán frágil es el hombre, cuán vulnerables somos tú y yo ante los escenarios de la vida. Solo Dios tiene el control. Probablemente Pedro estaba en esta barca. Sabemos que Pedro también, cuando intentó cruzar el mar, empezó a hundirse porque dudó de lo que el Señor le dijo. Pero pareciera que entre este y todos los escenarios que él estuvo viviendo, al final entendió lo que el Señor quería enseñarles a ellos. Porque él mismo escribe en una de sus cartas, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pareciera que al final entendió la lección de que todo lo que sucediese en su vida debía estar presentado delante de ¿quién? Delante del Señor. Entonces, hermanos, aun cuando tu barca pueda parecerse que se hunda, cuando tú sientas quizás que ya no te dan las fuerzas, que tus recursos se han agotado, es bueno que tú consideres, no en ese mismo momento, sino desde antes, que Jesús está presente, que Jesús es tu Salvador y que aunque Él puede estar en silencio, no está ausente. Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios y a veces tu estilo de vida puede alejarte de Él, las tareas te pueden agobiar, todo lo que el mundo nos trae que nos aparta quizás de su presencia, pero Él no te ha dejado solo. El Señor está ahí contigo, el Señor está pendiente de ti, tú eres un hijo o una hija especial de Dios y es el momento especial que Él quiere que tú vayas
A veces cuando no vamos, cuando todo está bien, suceden tormentas en nuestra vida para recordarnos que no somos autosuficientes, que somos vulnerables y que lo necesitamos a Él, que necesitamos de su presencia. Entonces, muchas veces nuestro miedo crece cuando dejamos de recordar quién está en nuestra barca. Por eso le decía ahorita, ¿qué pensarían los demás? Las demás embarcaciones que estaban en la travesía y no tenían al Señor. Probablemente el miedo fue más grande, probablemente era más la angustia que ellos estaban viviendo. Y Jesús dormía no porque no le importaba lo que estuviera sucediendo, sino que en su condición humana de cansancio, Él descansaba en el Padre. Él descansaba en su Padre y sabía que todo iba a estar como debería estar, en calma y tranquilidad. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer punto, entrando en la recta final, y son los versículos del 39 al 41. Si tú me acompañas a leer, dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos un punto importante, y es que el Señor reprende al viento. Y es ahí donde el Señor, a través de lo que hace, les demuestra a ellos el poder que Él tiene sobre la creación. Recuerden que le mencioné los milagros que Él estuvo haciendo en todo el capítulo. Uno demostraba el poder sobre las huestes de maldad, sobre la muerte, sobre la creación, y era lo que el Señor procuraba a través de lo que iba sucediendo manifestarse a sus discípulos. Y aquí vemos cómo el Señor no se presenta y aquí actúa como un Dios en sí. Él no clama al Padre: dame o respóndeme, quizás como lo haría un profeta, para que el Señor responda, sino que Él actúa como un Dios y le da la orden al viento y al mar, le dice: calla, enmudece. Estudiando el tema, algunos teólogos coincidían en que estas palabras de calla, enmudece, están relacionadas a la misma palabra que Él utiliza en el capítulo 1, verso 25, cuando reprende un demonio que lo interrumpe en la sinagoga. Y básicamente es una reprensión, y algunos no afirmamos que sea del todo, pero algunos entienden que fuera provocado por Satanás, porque Él reprende en la forma en la que lo hizo con el demonio. Sin embargo, dice las Escrituras que todo el mundo está gobernado por el maligno. Y así fuera que se levantara la tempestad porque el diablo la manifestase, esa pregunta que el Señor le hace, eso que pone en su corazón cuando Él reprende al viento, le dice: ¿por qué estáis así amedrentado? Es una pregunta a veces que se puede salir un poco de la lógica, porque tú dices: claro que estoy amedrentado porque estoy en una barca, estoy oscura, el agua se está entrando, ya no tengo qué hacer. Pero el Señor les reprende básicamente, más que por la situación, le está reprendiendo por no tener fe. Le está reprendiendo por dudar de todo lo que habían escuchado, por dudar de las enseñanzas que ya Él le había dado. Es muy fácil, es muy lindo, sí, y lo cantamos: si tuviéramos fe como un granito de mostaza, y le decimos a este monte que se mueva y se moverá, y cuando llega la necesidad, entonces todo se olvida, parecido al simulacro. Lo habían hecho muchas veces, y a la hora de la verdad todo el mundo hizo lo que pudo o recordó o entendió que debía hacer. Y es ahí donde necesitamos los principios de vida, de fe y discernimiento del Espíritu Santo en nuestra vida para no pasar por esta situación. Lo que el Señor le está planteando aquí es un cuestionamiento más que a la situación que estuviera pasando, porque humanamente era lógico que estuvieran amedrentados, pero la situación del Señor va directamente con la fe que ellos no mostraron. El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Era más el problema que ellos no estaban confiando en lo que Jesús le había dicho, que la situación adversa que se dio en ese momento. Y asimismo el Señor le indicó, como le indicó a ellos, ocurre también en nuestra vida. Ocurre muchas veces que nuestros mayores problemas están en nosotros y no en nuestro entorno.
están en lo que nosotros vivimos, en nuestras creencias, en nuestras falencias y no necesariamente en lo que nosotros vamos viviendo. Recordemos esa enseñanza que muchas veces hemos visto que te dice que la misma agua hirviendo que endurece un huevo ablanda una papa. O sea, las circunstancias que tú vives para algunas personas pueden traer una situación, pero para otras pueden ser de bendición. Entonces, el punto aquí es lo que el Señor le está procurando que ellos entiendan la importancia de poner su fe en el Señor como tal, de poder ver a Cristo como el Salvador. Les había dado una demostración del poder del Señor sobre la creación, porque el hecho de levantarse y dar una orden, decirle al mar, calla y enmudece, y que todo estuviera tranquilo, y la misma palabra dice que cuando leímos al inicio, dice que vino un gran temor, pero al final dice que vino una grande bonanza. Y por eso le decía ahorita que mientras más grande es la crisis, la tempestad o el problema, así de grande será la bendición y el milagro que Dios traerá cuando nosotros ponemos la fe y la confianza en lo que sea que nosotros estemos atravesando. Pero ¿qué pasó en este escenario? Que los discípulos y aquellos que estaban en la barca se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones y no por la palabra que les había sido dada. El Señor no les dijo, cuando les dijo pasemos al otro lado, no les dijo en tono de pregunta, ni tampoco titubeó ni malinterpretó el enunciado que dio. El Señor tenía la certeza del propósito por el cual Él los estaba llevando hacia ese lugar. E indudablemente el temor que vino hacia ellos fue casi de grande después de calmarse la tempestad que cuando inició, por lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos tenían el mismo temor que cuando tenían la tormenta, porque el Señor los estaba reprendiendo, el Señor les estaba exhortando a ellos que dónde estaba su fe. Para uno entender, sabiendo que esta gente leía y estudiaba la ley en ese entonces, en el Salmo 89, en los versículos 8 y 9, sabiendo que esta gente pudiera tener o hubiese relacionado lo que el Señor hizo y lo que estaba viviendo en su escenario, es como tú y como yo, cuando estamos en una situación adversa, nos llegan todos los versículos, nos aprendemos todos los libros y empezamos a juntar una cosa que es de Génesis y pensamos que la dijo David, y nos llega la palabra buscando recursos de cómo alimentar nuestro miedo, nuestra necesidad. Pero esta gente leía la palabra y dice en el Salmo 89, versos 8 y 10, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Básicamente, el Señor le estaba dando una evidencia a ellos del poder que Él tenía sobre la creación. Le estaba dando a evidenciar a ellos, a través de la orden que dio, que Él era Dios también. Estaba mostrando el poder de Jesús sobre la creación. Y uno entendiendo que esta palabra, esta gente la conocían y tenían en conocimiento, al ver la acción de Jesús, dicen, wow, ciertamente este hombre es diferente. Y ahí viene la pregunta. Ahí vienen las cuestionantes de decir, ¿cómo podía ser que este hombre que estaba dormido y agotado fuera el Hijo de Dios? Fuera un Dios eterno que iba con ellos en ese mismo lugar. Por eso ellos preguntan, cuando sucede todo eso, dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? O sea, se sorprenden y se maravillan de la grandeza de Jesús en ese momento. Entonces, Dios estaba mostrando su deidad y estaba demostrando sus condiciones humanas en ese momento, en ambos escenarios. Entonces, nuevamente volvieron a tener el temor, no por lo que había sucedido en la tormenta y probablemente hubiese sido más grande el temor de ellos. Su temor venía ahora por la divinidad que Cristo estaba mostrando. Estaba viniendo ese temor por todo aquello que el Señor estaba manifestando, lo que estaba trayendo luz, vamos a decir, de con quién ellos estaban caminando y el poder sobrenatural que Jesús tenía. Me imagino que al ellos seguir viendo los demás milagros, fueron afianzando su fe en los diversos escenarios que el Señor los fue llevando.
Entonces este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos hacia la majestad de Jesús. La pregunta sería, ¿y ya tú abriste tus ojos espirituales ante esa deidad y esa grandeza del Señor? En este tiempo, luego de tener su palabra y de haberla leído, ciertamente tenemos nosotros los ojos abiertos ante ese poder sobrenatural de Jesús. Hemos abrazado nosotros, iglesia, a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es importante ver que Jesús calmó la tormenta con una palabra. El milagro aquí no es solamente externo, la calma que pudo venir, sino también interno a través de ese crecimiento de fe que ellos tuvieron. Es importante ver cómo quizás en otros escenarios, muchos de ellos, la humanidad lo traicionaban, porque uno diría, no, después que yo veo eso, mira, jamás dudo de nada, pero ellos volvieron y pasaron. Y nosotros quizás no hemos vivido los mismos escenarios, tampoco tuvimos el privilegio de ver físicamente a Jesús, pero ese mismo Dios que ha hecho milagros con ellos, que ha tratado su vida y los ha encaminado a fortalecer la fe, es el mismo Dios que hoy habita en medio de nosotros, que está en la iglesia y que espera que para los tiempos que vengan, tiempos, si no nos vamos antes o el Señor regresa, cuando vengan tribulaciones, cuando vengan cosas adversas, no en tu vida, me refiero a la fe, cuando lleguen escenarios en los que por la fe nos persigan, en los que por la fe nos denigren, nos cierren puertas, ciertamente tenemos una fe tan férrea en el Señor para decir, te amo Cristo, sigo contigo. Ese es el escenario en el cual tú y yo tenemos que verlo. No veamos solamente esta aplicación a que tengo un problema y el Señor es que me va a sacar de esta tempestad. Apliquémoslos fuertemente a lo que es el caminar en el Espíritu, a la fe que necesitamos para hacer cosas espirituales en nuestra vida. Entonces, las tormentas revelan si nuestra fe está basada en la circunstancia o están basadas en Cristo. Es importante ver que, tal como sucedió al inicio de la historia que les comentaba, así sucedió con los discípulos. Ver mucha teoría acerca de algo, escuchar de la fe, y al momento de ponerlo en práctica todo se olvidó. Pero yo quiero que veamos, para orar, iglesia, algunas conclusiones que podemos sacar de esta enseñanza en esta mañana. Lo primero es que la fe no se prueba cuando todo está en calma, sino cuando los vientos soplan con fuerza. Es importante ver y saber el impacto, ese medidor de tu fe va a ser ese. Cuando vengan los momentos adversos, ¿qué tanto permaneces en el Señor? Otro punto importante es que los discípulos no fueron reprobados por la tormenta, sino por olvidar quiénes estaban con ellos en la barca. Es importante ver que en ese escenario muchas veces estamos tú y yo. Sabemos mucho, pero creemos poco. Sabemos mucho, pero creemos poco. Cuando la realidad te golpea, cuando llega la adversidad, cuando llega la enfermedad, cuando vas y ves que básicamente la vida te pone entre la espada y la pared, es el momento de nosotros evidenciar la fe que tenemos en el Señor. Pero hoy el Señor quiere que tú recuerdes que Él sigue en tu barca. Si tú estás aquí en esta mañana es porque amas a Dios. Independientemente de cuál sea la condición, tú has dejado algo en este tiempo para venir tras Él, para venir por su palabra. Y quiero decirte, iglesia, en esta mañana que el Señor está en tu barca. Él sigue teniendo el control, Él nunca lo pierde. Y aunque tus circunstancias puedan ser adversas, Él sigue siendo el mismo que calmó esa tormenta, puede calmar lo que hoy pueda quitar la paz y la tranquilidad en tu vida. No importa cuán oscura esté la noche, ni cuán alto esté el mar y sus mareas, si Jesús está contigo, hay esperanza, hay paz y hay poder. Para orar te quiero cerrarte con esta frase: las tormentas no apagan la fe, solo revelan de qué está hecha. Las tormentas que hay en tu vida no son para que tu fe se apague, sino para revelar cuán fuerte y cuán sustentadas están en la palabra del Señor. Con esto en mente, iglesia, quiero invitarte a que nos pongamos de pie
y que oremos en esta mañana, considerando lo que el Señor ha querido mostrarnos en este pasaje, en este tiempo de estudio de su palabra. Y básicamente es poder nosotros mirar con todo nuestro corazón y con todo el deseo de agradar a Dios, de mirarlo a Él en medio de cualquier situación. Hoy el Señor puede estar, o está, pudiéramos decir, en la barca de tu vida, en situaciones que tú pudieras ir viviendo y reconociendo como adversas, pero Cristo está ahí. Padre, en esta mañana, Dios, te damos gracias, bendito Jesús. Te damos a ti la gloria, la adoración, la exaltación. Hoy hemos escuchado, Padre de los cielos, tu palabra. Hoy hemos podido estudiar y escuchar, Señor, lo que ellas tienen para nosotros. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos permitas que esta palabra transforme nuestro corazón. Que nosotros no salgamos, Señor, igual de este lugar, sino que salgamos fortalecidos. Salgamos, Señor, fortalecidos a través de lo que tú nos has permitido ver y conocer y lo que la palabra quiere tratar en nuestras vidas. Tú conoces, Dios, nuestras tormentas. Tú conoces nuestras dudas. Tú conoces, Señor, nuestros temores más profundos. Por eso te invito, iglesia, a que tú hables con Dios en esta mañana y que tú le presentes las cargas, las tormentas que hoy puedan estar interfiriendo en tu vida, en tu corazón. Queremos invitarte a que tú ores por ti, a que tú te presentes delante de Dios, pero que aún en medio de toda esa necesidad tú puedas reconocer el poder sobrenatural de Jesús, de que Él tiene el poder de calmar cualquier necesidad que haya en tu vida. Yo quiero invitarte a que tú no te quedes solamente en la orilla, porque la vida cristiana implica movimiento, implica caminar, implica movernos en acción a lo que el Señor nos está invitando. No sé si tú en tu tiempo de búsqueda de Dios, el Señor te esté llamando y te esté desafiando a pasar hacia ese otro lado. Pero no hagas caso omiso a lo que el Señor te invita, porque si Él te ha llamado, si Él te ha puesto en el lugar en donde tú estás, es porque Él te capacita o te capacitará para salir victorioso de eso que hoy tú tienes que vivir y que tienes que hacer. Padre, queremos aprender cada día más de ti. Queremos, Señor, acercarnos, Padre de los cielos, a lo que tu palabra nos plantea. Haz que esta palabra, Padre amado, eche raíces en nuestros corazones. Y que cuando vengan, Señor, las tormentas, nuestra fe hable más fuerte que nuestro miedo. Padre de los cielos, ¿de qué nos sirve escuchar mensajes si no confiamos en tu palabra? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia si cuando necesitamos aplicar la fe nos olvidamos y los miedos se levantan y dañan nuestro corazón? ¿Para qué cantamos, Dios, que tú eres fiel, que eres maravilloso, si al primer viento corremos y nos escondemos? Nuestro corazón se asusta y dejamos de lado, Padre amado, todas las enseñanzas que hoy tenemos. Iglesia, presenta tu corazón a Dios en esta mañana y dile: Padre de los cielos, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Cristo Jesús, te necesito. Te necesito, oh Dios. Te necesito en mi vida, oh Padre de los cielos. Ayúdame cada día a salir adelante, Dios eterno. Capacítame y enséñame más y más, Señor. También quiero invitarte, iglesia, a que tú le pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Dios si tu fe no ha sido tan fuerte, en algún momento has flaqueado, has dado un paso atrás. Perdónanos, Señor, por muchas veces hablar más de lo que la fe que practicamos. Perdónanos, Dios. Perdónanos por dudar de tu grandeza. Perdónanos, Señor, por que cuando las cosas se ponen turbias, cuando escasea la provisión, cuando llega la enfermedad, cuando llega la soledad, cuando todo parece irse en contra, Señor, nuestro corazón se desfallece. Despiértanos hoy, oh Dios, a una fe viva,
Una fe que no se derrumbe con el viento, que no sea, oh Dios, una fe que mengue ante las adversidades de la vida. Ayúdanos a fortalecernos, Padre amado, en medio de la tormenta. Levanta los corazones de tus hijos, bendito Dios. Levántanos, levántanos. Que esta palabra, Señor, sea un ancla para nuestra alma. Que sea una respuesta a nuestra necesidad. Que en medio de la adversidad que hoy vivimos, Padre, podamos confiar y creer en ti. Cristo, ¿quién eres tú? Eres nuestro Salvador, eres ese que tiene la oportunidad, oh Dios, de demostrarnos grandes cosas en nuestra vida. Por eso hoy nos sometemos a ti, oh Dios. Por eso hoy clamamos para que tú levantes nuestro corazón y nuestra fe, bendito Dios. Dale adoración a Dios y clámale a Él y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, 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 oh Jesús. Te necesito en mi vida y en mi corazón, maravilloso Dios. Ayúdame a conocerte más, Señor. Ayúdame a agradarte, Cristo Jesús. Ayúdame a buscarte en la debilidad de mi vida, en mi necesidad. Tú eres grande, oh Jesús. Tú eres maravilloso, oh Señor. Adora el nombre de Jesús. Vuelve tu corazón a Él en esta mañana. Cuán hermoso es su nombre. Maravilloso es Jesús. No hay otro. No hay otro Dios como Él. No hay otro nombre. Grande y poderoso eres tú. Hasta el cielo por salvarme. Díselo, me viniste a Me rescatar. viniste a rescatar. Dale gloria a Él, dale alabanza a Cristo Jesús. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, Reconócelo a Él. majestuoso es su Dile, oh Jesús, nombre, mi Salvador y mi el Rey. nombre de Digno de toda la gloria y toda alabanza eres tú, Señor. Hoy me rindo delante de ti. majestuoso es su nombre. Hoy reconozco, Señor, que no tengo Nada se iguala a recursos Él. para enfrentar las Majestuoso es adversidades. su nombre. Que te necesito a ti, oh Dios. Que necesito de ti, maravilloso Dios. Majestuoso es su nombre. No te resistas, iglesia, y ríndete delante de Jesús. No te resistas en tu humanidad y vuelve los ojos al Creador. Vuelve los ojos a Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, por recordarnos en esta mañana que delante de ti no somos nada. Gracias por recordarnos, Señor, que aún en los tiempos que vendrán, tú tienes el control, Señor. Aún los tiempos venideros, las tormentas futuras, Señor, estarán en completo orden porque tú habitas con nosotros, Señor. Padre, sustenta nuestra iglesia, sustenta nuestras vidas, oh Dios, y fortalécenos en el caminar y en la búsqueda de tu presencia, Señor Jesús. Gloria, alabanza y honra sean a ti por siempre. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En ese poderoso nombre, Señor, te hemos orado en esta mañana. Amén. Bueno, familia.